el segundo punto del orden del día es recibir al experto en temas petroleros, doctor Augusto Tandazo Borrero, quien se encuentra conectado por los medios telemáticos Zoom. Buenas tardes, señora presidenta, señores asambleístas. He escuchado con mucha atención la intervención del doctor Paul Córdoba. Me parece una intervención brillante, pero para un país que no existe, para un país que se maneja de otra manera. Entonces el tema tiene otro tipo de ribetes. La corrupción hay que entenderla primero desde la gran corrupción hasta de la pequeñísima corrupción. Porque corrupción hay en todos los niveles de la vida, incluso de la vida no solamente del Estado, sino de todo tipo de cosas. Corrupción hay cuando, por ejemplo, un Estado no ejerce el control de precios de los artículos de primera necesidad porque no le da la regalada gana de hacerlo. Corrupción hay cuando se fijan tasas de interés que son leoninas para sacarle la plata del bolsillo de los ecuatorianos. O sea, corrupción hay de mil maneras para poder entender. Pero viene el tema. Cuando uno analiza el tema constitucional desde la época de la creación de la República del Ecuador, vemos cómo ha avanzado el derecho constitucional, prácticamente limitando al máximo el quehacer del control y prácticamente creando un sistema presidencialista que no le ha convenido a Ecuador. Voy a poner un ejemplo. Hasta hace poco, en las constituciones del Ecuador, se consideraba, por ejemplo, que los empréstitos tenían que pasar por la aprobación necesaria del Congreso Nacional, de la Cámara. Hoy, eso ni los conoce el Estado. ¿A cuánto asciende la deuda interna y externa del Ecuador? No sabe el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional no conoce materia. Y no sabe para qué se dirigió esa deuda, ni cuál fue el destino de esa deuda. Esos son los grandes elementos de la corrupción. Les ruego poner atención, por favor. Diga, doctor Tandazo. Entonces, temas como, por ejemplo, cuando uno ve las primeras constituciones del Estado, era el Congreso de la República el que autorizaba un número determinado de ministros que deba tener la función pública. Y fue creciendo, pero llegó un momento donde le dijeron al presidente, créenos que usted le dé la regalada gana. Y entonces llegamos a tener una administración obesa que no cumple los propósitos para lo que debe funcionar. Cuando vemos temas que son más profundos respecto a este tema, alguno de los asambleístas preguntaba, ¿cuál es la corrupción más grande que hay? ¿Cuál es el contrato o el sistema de contratación más corrupto que hay de todos? El sistema de contratación más corrupto es el de crédito de proveedores. Crédito de proveedores porque le financian con un préstamo de otro Estado, pero con la condición de que usted contrate a dedo a la empresa contratista. Entonces, es una cuestión que le ganan por los dos lados. Le ganan por el lado de la tasa de interés, que siempre es leonina porque saben que somos un país quebrado, y le ganan también por el tema del contrato directo que hacen con la empresa constructora. Entonces llega un momento donde si el BNDES de Brasil nos dice, porque es el papel de los embajadores y de los gobiernos, aquí tenemos dinero para que ustedes hagan tal o cual proyecto. Entonces el Estado ecuatoriano recoge ese ofrecimiento y contrata pues el crédito. Y contrata a la empresa que le fija el Estado brasileño, porque no hay ningún concurso entre empresas brasileñas. Esto mismo pasa con el Estado chino, con la República Popular de China. Entonces, ¿cuál mismo sería el monto del contrato de tal o cual contrato que se ha firmado? Nunca sabremos si es un contrato beneficioso para el Estado. Porque cuando se analiza lo que debió costar ese contrato y lo que terminó costando, son diferencias abismales. Entonces, ese es otro tema que es importante verlo, el crédito de proveedores, al que recurren porque de esa manera, esa es la gran contratación directa, cuando estamos viendo la contratación directa chiquita en compras públicas, y no vemos la contratación directa en contratación de obras y bienes de servicio específicos. Hay una cantidad de factores que hay que analizarlos sobre esto. Existe la Contraloría General del Estado desde la época de Isidro Ayora, pero el problema no es que exista la Contraloría, el problema es que la Contraloría sea funcional y que esté en manos de cabezas y de ejecutivos que entiendan cuál es la visión que tienen, pero si lo que van es alcahuetear la corrupción, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo nació la designación de Pablo Celi como Contralor General del Estado? La designación de Pablo Celi nació, primero no podía ser jamás Contralor General del Estado. ¿Por qué? Porque él fue sustituido por el Contralor titular, que era Carlos Polit, fue sustituido con una acción de personal, y fue sustituido porque él tenía la competencia conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Fue sustituido del cargo de subcontralor subrogante, y el único que podía cambiarlo era el Contralor titular, lo cambió. Y cuando le fueron a darle la acción de personal, la rompió delante de todo el mundo, y quedó de Contralor de facto
porque inmediatamente sacó a relucir 2 o 3 casos de corrupción del anterior gobierno que le parecieron bien al gobierno para posicionarse como una especie de gobierno que luchaba contra la corrupción. Y de pronto apareció que ese era el Contralor, cuando el del Contralor no tuvo nada. Se pasó 5 años abrogándose funciones, cometiendo un delito, y no pasó nada. Y no pasó nada. Entonces, ¿de qué país estamos hablando? De que nos inventamos en el sistema del sector de giro de más acá, cuando lo que tenemos son órganos de control que están capturados por el poder político y por la corrupción. Y después esa designación del actual Contralor General, que no tiene patas ni cabeza, porque fraguaron esa construcción para decir que tenemos. ¿Y cuál es el motivo de la consulta popular de este momento? Quitando toda la paja que no tiene ningún valor, es capturar los órganos de control. Entonces viene el tema, ¿para qué capturar los órganos de control? Para que no haya controles, pues, para que haya impunidad. Entonces, que metamos esta norma, que cambiamos el sistema, que metamos otra ley. No hay quien controle, y no va a haber quien controle mientras funcione el sistema que tenemos. Entonces el tema es mucho más profundo de lo que uno se imagina. En el tema de los mayores grados o tipos de corrupción, desde mi punto de vista, uno de los actos más graves que se ha cometido y ofendido a la hacienda pública, al erario nacional, es someter los contratos al arbitraje internacional. Primero, les hago notar una cosa a ustedes, distinguidos legisladores, que el arbitraje es un método alternativo de solución de controversias. Y de alternativo pasó en la ley que se dictó en el gobierno de Moreno, con el apoyo de quienes estaban apoyando a Moreno. Se dictó una norma por la cual todos los contratos públicos con empresas internacionales obligatoriamente tenemos que ir al arbitraje. O sea, de ser un método alternativo se convirtió en un método obligatorio. Pero viene el tema, ¿cómo funcionan estos arbitrajes? Estos arbitrajes son una cofradía a la que participan una cantidad de gente que se han hecho multimillonarios, perjudicando a todo tipo de estados, a quienes primero se los ha ofendido, porque el solo momento que le quitan una función importante del Estado a la función judicial y le dicen, tú no tienes por qué ver este tipo de cosas ni resolverlas, porque si tú las resuelves y las ves, sencillamente tú eres incompetente o quién sabe si eres corrupto. Entonces se va ¿a dónde? A que esto lo resuelvan 3 personas, generalmente son 3 los árbitros, pueden ser más. 3 personas que se analiza el pasado de cada uno de estos personajes. Son personas que están absolutamente comprometidas con defender el interés transnacional. Voy a poner un ejemplo, porque este tema lo manejo al pie de la ley. Por ejemplo, la caducidad del contrato del Occidente. Fue una lucha de 2 años más o menos, y perdonen la modestia, la falta de modestia, que la lideré a nivel nacional. Porque el gobierno de turno quería negociar, el anterior y el que estuvo en funciones. Concretamente el gobierno de Lucio Gutiérrez y el gobierno de Alfredo Palacio. Querían negociar, y los Estados Unidos presionaban contra todo tipo de, incluso con una violación flagrante de la doctrina Calvo. La doctrina Calvo dice que no se puede ejercer presión diplomática contra un Estado en asuntos contractuales y una empresa que pertenece a ese Estado que ejerce la presión. Y sin embargo los Estados Unidos presionaron al Ecuador para que no se declare la caducidad. La caducidad no se podía evitar declararla, porque era un delito, una infracción, más que un delito, una infracción que se cometió contra el contrato y contra la ley, al transferir derecho de obligación sin autorización del Estado. Entonces se desató la guerra entre los que decían que no ha habido ninguna transferencia, entre ellos el actual ministro de Energía, Fernando Santos, que fue tal vez el cachiporro de los que se oponía a la caducidad de este contrato. Y entonces vino el tema. Lucio quiso negociar este tema. Contrataron incluso a la empresa que se ponga entre la mitad de los dos para que plantee cómo sería la negociación, la empresa Gaffney Klein Associates. Pero cuando yo analizo lo que planteaban, y esto me lo pasó una persona del mismo gobierno, que me dijo, oye, haz algo para que esto no se dé. Cuando lo analizo, sucede que la Occidental sería más beneficiada que lo que tenía ese momento. Pero viene el tema. No alargo el tema de Occidental, para ir directo al grano. Vamos al arbitraje, a un arbitraje que no deberíamos haber ido, pero que los abogados contratados por la Procuraduría General del Estado, escúchenme bien, son los primeros que decían que ya en el Tratado Bilateral de Protección de Inversión suscrito con Estados Unidos estaba dado el consentimiento, lo cual no era cierto, porque el tratado habla de que debe haber un consentimiento por escrito de las partes. O sea, los mismos abogados contratados por la Procuraduría estaban con la tesis de que tenemos que ir a defendernos. ¿Y qué es lo que decían? Entonces vienen los mensajes subliminales utilizando la prensa. Que lo peor es quedarnos sin defensa. Pero es que nos vamos a sentar en un medio de solución de controversias que nosotros no hemos autorizado, porque en el mismo contrato suscrito con Occidental se dice que se resolverá mediante arbitraje otros temas menos un tema de caducidad. Pues el tema es castellano sencillo, y esto lo firmó Master Cunningham a nombre de Occidental. Y sin embargo nos llevaron al arbitraje, y fuimos al arbitraje, y entonces fue tal la guerra dentro del arbitraje, y todo lo que hicimos para publicitarlo al tema, que el tribunal llegó al convencimiento de lo siguiente, que esto es cínico,
Sí, sí se ha demostrado que la compañía violó el contrato y violó la ley porque transfirió derechos y obligaciones sin autorización del Estado. Pero la sanción es muy dura. Entonces tenemos un tribunal de arbitraje que cuestiona el orden jurídico de un país. Entonces, como la sanción era muy dura a juicio de estos tres sinvergüenzas que dictaron el laudo, entonces le obligaron al Estado ecuatoriano a pagar, le obligaban a pagar 1.600 millones de dólares, que después les recordaron, oye, si te das cuenta que el 40% no son de Occidental, sino que son de, en este caso ya de Andes Petroleum, pero que vino transferido de City Investing Alberta Energy en Cana y luego Andes Petroleum. Y entonces no puedes cobrar lo que no es tuyo. Y les rebajaron a 1.100 millones de dólares. Robo a mano armada, robo a plena luz del día. Ese es el arbitraje perenco que lo puedo citar de memoria. Y así los arbitrajes que se han dado, que han sido terroríficos y que le han metido la mano al Estado ecuatoriano. Y aquí viene un tema. Dentro de este esquema de corrupción, funciona dentro de la Administración de Justicia en la parte correspondiente a las entidades auxiliares de la Fiscalía General del Estado. Sistemas de peritajes. Esto es un sistema muy simple, muy fino de corrupción. O sea, un juez se hace el que, como no conozco la materia, voy a contratar un perito. Pero el perito está preparado para que le diga al juez las cosas exactamente al revés. Resolvieron el tema. Peritajes. Auditorías que son dirigidas, muchas de las auditorías. ¿Para qué? Para que digan que no pasó nada. E incluso estamos cayendo en un tema que esto deberían ustedes anotarlo. Que muchas veces, y esto se ha dado en el sector eléctrico, que la empresa contratista tiene la obligación de ella a su vez contratar la auditora. O sea, ¿dónde se ha visto que la contratista contrate la auditora? Pues la auditora le va a decir sí a todo, pues. Esas son las grandes corrupciones que no se resuelven con cambios tibios en la legislación, sino que son cambios ya de fondo. Entonces, ¿qué pasa? Y les voy a poner un ejemplo de corrupción sobre auditoras. El gobierno de Lenín Moreno, a fines, último semestre, prácticamente cuarto trimestre del 2018. Cuarto trimestre del 2018. Primero utilizan al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para que dé la cara y dé la imagen de que se estaba haciendo de que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en otras palabras, las Naciones Unidas, estaba haciendo una auditoría a los 5 proyectos emblemáticos que se construyeron o se intentaron construir, algunos de ellos ejecutar en el gobierno de Correa. Yo tuve una lucha muy fuerte y logré hacer que el director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo reconozca que ellos no iban a hacer las auditorías, porque el mensaje en los medios, que son parte de la corrupción del Ecuador, los medios tradicionales, vendían la imagen de que, mira, Naciones Unidas viene. ¿Cuál Naciones Unidas? Si eran consorcios y empresas particulares contratados por Petroecuador. Pues bien, vinieron, hicieron las auditorías. Pregunta del millón. Y ustedes son asambleístas. ¿Han revisado las auditorías que realizaron estas empresas auditoras? Si yo tengo por si acaso, tengo todos los informes de las auditorías. Si revisan ustedes la auditoría, y entonces dicen, a ver, la auditora dijo que esto estaba mal, que esto estaba bien, que esto estaba mucho más mal y etc. cosas. Pero tienen diagnóstico, tienen el tema de la elaboración del informe y tienen recomendaciones. Si fuera yo Contralor General del Estado, cojo esos informes, los llamo a las autoridades de ese entonces, incluso las actuales, y les digo, a ver señor, esto le costó tantos millones de dólares al Estado ecuatoriano contratar esta auditoría. Entonces voy punto por punto y le digo al gobierno, al anterior y al actual, ¿por qué no se cumplió? ¿Por qué se contrató la auditoría? Para ejecutar esa auditoría, pues. Para utilizar las recomendaciones. ¿Por qué no se ejecutaron lo que decía la auditoría? O sea, fue un show vergonzoso a todo el Ecuador. Y todo el Ecuador se comió el cuento. Por ejemplo, la auditora no dice que hay que tirar al tacho de la basura el proyecto del Aromo. Pero el ministro René Ortiz lo decía a voz en cuello a todo el país. Que la auditora dijo que eso ya no sirve. Cuando el informe dice otra cosa. Dice que hay que redireccionarlo. Y que el Estado, siendo un país deficitario en la producción de combustibles, tiene que redireccionar ese proyecto. Entonces, y hay una cantidad de recomendaciones porque cuando le escuchaba a uno de los dirigentes que optó por la candidatura a la presidencia, y que esto lo dicen hasta esta semana, ¿qué pasó? Esa refinería invisible, sí, fue mal planificada. ¿Por qué? Porque se anclaron con Venezuela y Venezuela un país que estaba quebrado. Entonces ese fue el gran defecto. Pero hay obras que no es que se esfumaron, pues como dijo un candidato a la presidencia, se hizo humo, 2.500 millones de dólares. Y el acueducto de la Esperanza, del cual tienen agua 3 cantones de Manabí, ¿qué pasa? No existe el acueducto, no existe campamentos, no existen vías de acceso, que están además llenándose de maleza, no existe un aplanamiento, que es un aplanamiento no para construir un edificio ni una casa, es un aplanamiento para construir una infraestructura pesadísima como es la petroquímica y la refinería. Y hay una cuestión que lo dice la auditora, se contrataron 4 empresas del primer nivel en el mundo, que son UOP Process de Estados Unidos, Foster Wheeler de Estados Unidos, Axel de Francia y el Grupo Lindel de Alemania, de primer nivel en el mundo. Y esos licenciamientos no valen nada. Entonces, ¿cómo puede ser que los medios de comunicación que digan que puede existir eventualmente algún acto de corrupción y que lo que debió costar 500 está facturado en 550?
Pero no quiere decir que si somos 1.500 millones de dólares. ¿Y cuál fue la solución que dio el gobierno de Moreno y el actual gobierno? Dejar votados ese proyecto, que deberían responder porque ese proyecto tiene que ejecutarse porque es un país que es deficitario en la producción de combustibles. ¿Para qué? Para favorecer intereses particulares de los que nos abastecen de combustibles. Y también para poder acercarse a los compradores de crudo. Entonces, todo este tipo de cosas hay que verlo con mayor profundidad. O sea, y una cuestión que también es importante verlo. Cuando un gobierno, el que sea, no me refiero a nadie en particular, pero igual le calza a este gobierno, crea una Secretaría Anticorrupción, es porque quiere dar la imagen de lucha contra la corrupción, porque saben que están en la corrupción. Entonces tienen el ejemplo, lo tienen a Verde Soto, lo ponen de figura, nada más, para que esté cumpliendo un papel de nada más prestar su nombre y prestar su imagen. Pero cuando le piden un informe, y le sacan un informe que ni siquiera es súper duro, pero ya es un informe que los cuestiona, entonces sucede que es una persona que lo traicionó, porque eso es lo que le dijeron a Verde Soto. Entonces, crean estas secretarías. Tenemos una comisión anticorrupción a nivel nacional, que no debería existir porque no tiene personería jurídica. ¿Sí me entendieron? No tiene personería jurídica. Ha sido creada como una cuestión interna del FUT, del Frente Unitario de Trabajadores. Entonces, hay cualquier intervención en los medios, lo que sea. El doctor Germán Rodas, presidente de la coordinadora de la Comisión Anticorrupción. ¿Cuál Comisión Anticorrupción? Entonces, todo esto se manipula. En concreto, nosotros necesitamos una Contraloría, pero que funcione. Primero, que tenga personal capacitado, porque hay temas técnicos que no los conocen, y esto yo lo he vivido. No conocen cierto tipo de cosas. Yo recuerdo alguna vez una auditoría, que le preguntaba a uno de los auditores, ¿usted va a hacer esta auditoría? ¿Conoce de comercialización internacional del petróleo? No. Entonces, ¿cómo va a ser la auditoría, pues? Entonces, una Contraloría que se quedó en el pasado. Y esto es lo que yo llamo, en varias instituciones del Estado, son peajes. Y esto lo he dicho así, con esas palabras en los medios de comunicación. Son peajes. No son órganos de control. Por ahí hay que pasar. Miren lo que se inventaron en algún momento, con una resolución de la Corte Nacional de Justicia, que no puede ir contra la Constitución. Dijeron que la Fiscalía no podía conocer ningún caso, sino a partir de un informe de la Contraloría General del Estado. Cuando la Constitución dice, entre las funciones de la Fiscalía General del Estado, que puede iniciar la investigación preprocesal y procesal penal, de oficio o a petición de parte. Y entonces, ¿cómo así la Corte Nacional puso este otro peaje, que tenga que haber el informe de la Contraloría? Cuando la Fiscalía puede ir directamente a tomar los casos. Tardaron muchos años en, entre comillas, darse cuenta de que era un sistema perverso y lo quitaron de lado. Hay otros temas que son graves y que fueron creados algunos hasta con la mejor buena fe. Les voy a poner un ejemplo. Esto consta en las constituciones anteriores y también en la Constitución actual, que se puede ejercer el derecho de repetición contra personas, en este caso jueces, que han dictado una sentencia condenatoria. Y si se dicta una sentencia absolutoria, entonces sucede que eso automáticamente genera los derechos a la repetición contra el juez. Esto que tiene la mejor intención. Este es uno de los casos más graves de corrupción. Porque los jueces llegan, ven la sentencia condenatoria del inferior, pero ellos en la apelación tienen que volver a analizar el caso. Pero al final dicen, oye, si yo fallo a favor de esta persona que dicen que es corrupto, y veo que no hay nada, pero lo hundo a mi colega juez, que de pronto esté en la sala contigua, en la sala de al lado, porque le van a meter un juicio que lo van a hacer reventar. Entonces, esto que suena lindo, el derecho de repetición, esto es una barbaridad, porque al final, voy a poner un caso, el caso Singer. Los jueces de la Corte Nacional debieron haber dictado la absolución de ese caso porque no hubo ningún delito. Pero entonces, como no podían decir son inocentes, porque los reventaban a los que dictaron la sentencia en primera instancia, jueces de la Corte Nacional, entonces dijeron, lo que pasa es que el informe de la Contraloría fue extemporáneo y por lo tanto la sentencia es nula. O sea, ¿por qué? Para no decir que esto tiene que ir de esta manera. Tenemos una Corte Constitucional que dice que se violó la Constitución, la seguridad jurídica, al nombrar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Se violó la Constitución. Pero ¿cuál es el resultado de eso en la misma resolución de la Corte Constitucional? Pero que no los pueden cambiar porque hay situaciones jurídicas consolidadas y que les paguen un derecho que tienen derecho a recibir el Estado. Que es lo mismo que pasó con Álvaro Román. Esa es la corrupción. Esa es la corrupción, esa corrupción que a veces no se la ve y que la gente no se da cuenta de que es. El tema de los, porque tengo algunas cosas anotadas. La Contraloría, por ejemplo, tiene un temita, que esto yo lo veo porque tengo mis años y he estado siempre haciendo seguimiento a lo que son políticas públicas y todo este tipo de cosas. La Contraloría siempre es un órgano que está juzgando las cuentas del gobierno anterior. Pero, por ejemplo, el actual Contralor llegar a decirle a este gobierno, vea, en este contrato hay esta irregularidad, no se lo va a decir nunca. Siempre se cargan con el que ya pasó. Y si es amigo del actual, tampoco se cargan con él. Seguimos viendo atrás como estatuas de sal, lo cual no quiere decir que no se juzguen ese tipo de situaciones.
pero que no tengan esa permanente actitud de solamente ver el pasado y no ver el presente, que tampoco estoy de acuerdo con aquello que dijo el doctor Córdoba, de la presencia de la auditoría concurrente. Eso no tiene sentido, porque eso es comprometer al ente de control en decisiones que se toman. Y cuando decía que los colegios de profesionales podrían participar, se van a matar en los colegios profesionales para ser parte de los órganos de contratación y de evaluación de ofertas en las empresas o en las instituciones del Estado. O sea, hay que pensar dónde se genera la corrupción. Buena idea, pero el tema es que eso no se puede aplicar. Los aportes electorales. Suena bonito, o sea, tenemos que controlar los aportes electorales, pero da la casualidad que los grandes grupos electorales, no grupos electorales, las grandes empresas, dan dinero al uno y al otro candidato, a los más opcionados, y a veces al tercero también le dan. Entonces no es que vigilándole cuánto le dieron a tal o cual partido o movimiento político ya se resuelve. Ellos reparten bien, y lo hacen bien, pero eso es normal, pero hay temas que son de mucho más corrupción ya en la parte electoral, que no es motivo de esta convocatoria. El tema de los planes de desarrollo. Existe incluso una causal por la cual el presidente de la República puede declarar la muerte cruzada, destituir a los asambleístas por obstaculizar el plan de desarrollo. Pero viene la pregunta, ¿existirá el plan de desarrollo? ¿Y lo cumplirán el plan de desarrollo? O sea, ¿cuál gobierno se ha sujetado a un plan de desarrollo? Si de la noche a la mañana aparecen nomás que, sin estar planificado, vamos a hacer un proyecto eólico en no sé qué parte. ¿Dónde está planificado eso? ¿En qué parte se ha hecho? Y se vigila lo que dice la Constitución, la ejecución presupuestaria. Pero no pues hacia fin de año, sino durante la ejecución presupuestaria para ver qué es lo que están haciendo. Se viola la Constitución todos los días. Dice que le corresponde al Estado vigilar el sistema financiero público-privado, le corresponde al gobierno vigilar el sistema financiero público-privado y comunitario. Y cuando tomaron la decisión de nombrar la Junta Monetaria, la Junta de Regulación y Política Monetaria y la Junta de Regulación y Política Financiera, sucede que le hicieron que el Congreso Nacional sea el que nombre a esa Junta, violando la Constitución. O sea, es que no tiene perdón. No tiene perdón todo lo que pasa en este país. Voy a ponerles otro ejemplo. Yo hago un seguimiento permanente de lo que es producción petrolera, en donde este gobierno le mintió al Ecuador diciendo que van a producir 1 millón de barriles diarios. Y lo que fue, se les cayó 70.000 barriles diarios la producción actual. O sea, se les cayó, ni siquiera producen lo que debían producir. Y entonces, cuando comienza a ser problema de esto, y los trabajadores incluso de Petroecuador dicen que se está fraguando cifras y no dando las verdaderas cifras reales, para no demostrar la ineptitud de quienes están al frente de esta empresa. Entonces, primero, antes veíamos nosotros en la página web de Petroecuador la producción petrolera campo por campo, y qué era lo que estaba pasando, para ver el estado de avance que estaban haciendo. Después ya dieron menos información, y luego el Ministerio de Energía le quitó esa información a Petroecuador, y ahora el Ministerio solamente da la cifra global. Pero en cuanto saltó este chivo, ustedes métanse a la página del Ministerio de Energía, y van a ver que dice página no disponible. O sea, ya hay cero información sobre producción petrolera. Cero información. Todos los gobiernos, y hay leyes y todo de transparencia de la información, y no hay gobierno que la cumpla, peor este gobierno. Entonces uno, cuando quiere investigar, porque yo soy investigador neto, toda la vida estoy buscando y preparándome, cuando uno quiere investigar esto, es imposible encontrar un contrato, imposible encontrar una resolución, porque nada está en las páginas web no hay nada de ninguna empresa ni de ninguna institución. Entonces le preguntan una cantidad de cosas en la Corte Constitucional, por ejemplo, para revisar una sentencia. ¿Cuál es el número de la sentencia? ¿Yo cómo voy a saber? Pues le pongo el tema, pues no sale. Entonces, la corrupción tiene la discrecionalidad. Hay temas que son importantes verlos, y aquí lo voy a citar un tema que va dedicado para ustedes, como asambleístas, con todo respeto. Artículo 339 de la Constitución. El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras. Y aquí viene un trabajito que lo pueden desarrollar. Y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, que no están reguladas. Y luego dice, otorgando prioridad a la inversión nacional. ¿Por qué otorgando prioridad a la inversión nacional? Porque si ahí se invierte la inversión nacional en proyectos en el Ecuador, especialmente en el sector público, la renta y el ahorro interno queda en el Ecuador. Pero si viene una empresa, lo que hace es succionar nuestra economía y llevarse la plata afuera. Y luego dice, la inversión extranjera directa será complementaria a la nacional. Entonces viene el tema. Se dicta la Ley de Desarrollo Económico que dictó el gobierno. Se dicta la Ley de Desarrollo Económico. Y todo es favorable al tema de alianzas público-privadas. Y al tema de la discrecionalidad de la contratación. ¿Y dónde están las normas de la Constitución? ¿Dónde quedan las normas de la Constitución? En ninguna parte. Entonces, no terminamos de entender lo que es el ahorro interno. Si no tenemos ahorro interno, el país no va a ningún lado. Si nos comemos lo poco que producimos y peor lo llevamos a paraísos fiscales, eso empobrece al Ecuador. ¿Cómo le pedimos a un empresario que traiga la plata si nosotros nos llevamos la plata afuera, pues?
¿Cómo le podemos pedir a gente que deje la plata aquí en el Ecuador? Porque ese es lo que se llama el plusvalor de la economía. Entonces, cuando uno ve que todo esto se va dando, al final nos dice, entendamos dónde está la corrupción. Y hay la gran corrupción. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo rápidamente, pero yo no puedo quitarles el tiempo a ustedes. Miren, el tema de los precios del petróleo. Yo hago seguimiento a esto desde muchísimos años atrás, desde el año 70 y pico. Los precios del petróleo en un comienzo fueron manejados por las compañías. Luego, a partir de 1973 hasta el 1985, hubo una época que podríamos decir una época dorada, donde los países cogieron el toro por los cuernos y ellos fijaban los precios del petróleo. En el 85, Reagan se vanaglorió de que ha puesto de rodillas a los países de la OPEP. Eso lo dijo Reagan en una declaración. Y Kissinger fue mucho más astuto, porque Kissinger los convenció a los gringos de que la pelea no era patadas, sino interviniéndolos, creándoles problemas para que tengan que recurrir a ellos. Entonces tienen que golpear la puerta de Estados Unidos y de las potencias occidentales para decirles, necesito armas, necesito algo para defenderme. Entonces viene el tema, yo te vendo, porque no es que les regalan, o sea, peor a un país petrolero, pero a condición de que me eleves la producción. Me elevas la producción y somos amigos. Más naranjas en el mercado cae el precio de las naranjas. Menos naranjas en el mercado, sube el precio de las naranjas. Entonces el precio, cuando se pelearon, tuvieron un enfrentamiento que duró hasta junio del 2008. El petróleo llegó a $147 el barril. ¿Quién arregló este tema para que los países productores, los grandes productores de petróleo, produzcan en exceso, en desmedro de nuestras economías? Miren, por ejemplo, estas son cosas que la gente no investiga y no estudia. Lo hizo en una reunión del 15 de junio del 2008 en Riad, Arabia Saudita, Ban Ki-moon. Y ustedes van a decir, ¿pero qué tiene que ver Ban Ki-moon? Pues, secretario de la ONU. Sí, él lo hizo. Él logró ponerlos de acuerdo a las empresas, no, las empresas occidentales, con los países productores, los mayores productores, para que sobreproduzcan y tiren el precio del petróleo abajo. Yo tuve una entrevista con Jorge Ortiz en Teleamazonas en ese entonces. Y Jorge Ortiz me decía, ¿y usted a cómo cree que va a llegar el precio del petróleo? Le dije yo, para fin de año, comienzos del 2009, va a estar en $30. Y me dijo, pero si él podía sacarme, me sacaba de la sala de entrevista. Me dijo, doctor, pero ¿es serio lo que usted está diciendo? Le dije, sí, porque había una sobreproducción descomunal y nos tiraron el precio abajo. Y de ahí lo van manejando de una manera tan perfecta para que no pase de lo que ellos necesitan que esté el precio del petróleo, porque tampoco pueden ponerlo más abajo, porque se les acaba todos los proyectos de desarrollo de fuentes alternas de energía. Entonces nos tienen allí, pero cada día que pasa, nosotros perdemos por lo menos unos $100 por cada barril, por esta manipulación del mercado. ¿Por parte de quién? De los que dicen que defienden el libre mercado. El libre mercado no existe. Y es una obra de la corrupción. Entonces nos dan un precio del petróleo ridículo, que no tiene sentido, porque Estados Unidos, lo dijo el Fondo Monetario Internacional cuando cayó el precio del petróleo, esto es una inyección de esteroides a las economías, inyección de esteroides. Y el Banco Mundial dijo, es una bendición lo que acabamos de recibir, la caída de los precios del petróleo. Pero para el Ecuador, que produce petróleo, ¿qué es eso? Es un golpe duro a nuestra economía. Entonces, esas son las grandes corrupciones, los términos desiguales de intercambio comercial con el mundo, en donde ya nos acostumbraron a que somos países productores de materias primas que nos las compran a precio de gallina robada y nos venden productos manufacturados a precios caros. Hay dos mundos que casi se logró cambiar esto con la reunión del Grupo de los Cuatro en la década de los 70, pero que luego volvieron a retomar el control de los países industrializados para ejercer su prepotencia. La desregulación del aparato administrativo del Estado. Cuando se empodera el neoliberalismo de la década de los 80, escuchen esto. Entonces, deciden que tenemos que cambiar y en base a los pilares del Consenso de Washington, que son 10 puntos, que es muy interesante estudiarlos, en base a eso se produce una desregulación. Eso es lo que llaman los tratadistas del derecho administrativo mundial, no del Ecuador, sino mundial. Gaspar Ariño Ortiz y un montón de Dromi de Argentina y un poco de gente muy valiosa. Le llaman la huida del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque nos desregularon y nos cambiaron las reglas de contratación, las reglas del mercado, todos nos lo cambiaron. ¿Quiénes? Los gringos. Ellos nos cambiaron todo eso. ¿Por qué? Porque les sobraba plata, les sobraba dinero y el rendimiento del dinero en esos países era muy bajo. Entonces dijeron, ¿dónde colocamos el dinero y dónde colocamos los bienes que estamos sobreproduciendo en nuestras fábricas? Pongamos un ejemplo, una fábrica que fabrica turbinas. Ya tiene la turbina lista, la saca y ya está fabricando el otro y no tiene quien vender la que tiene. Y no tiene stock, no tiene sitio de almacenamiento para vender. Entonces tienen que abrirnos de par en par a nuestras economías para que les compremos. Entonces aparece la globalización, disfrazada de la globalización en las comunicaciones internacionales, para que creamos que la globalización es positiva para nuestras economías, lo cual no es cierto. No es cierto porque nosotros ellos son los principales países proteccionistas del mundo, son los países industrializados. Y nosotros cuando medio queremos protegernos de algo, entonces aparecen las cámaras y todo ese tipo de cosas en contra de lo que se está haciendo. Mire, cuando se declaró la caducidad del contrato, no fue ese caso, cuando se decretó la ley 2006-42, en el año 2006, por eso tiene 2006-42, siendo presidente del Congreso Wilfrido Lucero,
y presidente de la República Palacio, que fue para parar, escúchenme bien despacito este tema. El gobierno de Maguad firmó contratos de participación con las empresas petroleras, pero el Estado participaba de un precio referencial del petróleo que no era real, porque estaba fijado, por ponerles un ejemplo, porque los contratos diferían de uno a otro, pero más o menos estaban en un promedio de $20 el barril. Entonces, claro, de los $20 sacaban para que recuperen amorticen las inversiones de la compañía, tenga su utilidad y nos dé a nosotros una pequeñísima parte de los $20, que era más o menos el 20% de los $20, $4 por barril. Pero ¿qué era lo que pasaba? Pues que el precio del petróleo comenzó a subir, y en el 2006 ya estaba en $65 el barril. Y la empresa se quedaba de los $20 dándonos los $4 y llevándose la diferencia entre $20 y $65. ¿Cómo le podemos llamar esto? Esto se llama robo, pero es robo en gran escala, no es lo que comentaba técnicamente el doctor Córdoba. Esto es robo, dejen todos los otros robos, esto es robo. Se llevaron el santo y la limosna. Y cuando se dictó la ley 2642 para tratar de poner en orden, salieron a defender los intereses de las compañías extranjeras. Y miren lo que pasó, pero esto es importante que lo vean. El presidente de la Cámara de Industrias de Pichincha, que tiene que ver con un contrato petrolero y con una ley que ponía en orden este tema, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley. Entonces uno dice, ¿de qué lado están? O sea, si no se trata de ser chauvinistas, pero que algún rato pensemos en el país, pues. Pensemos en el país. Y de ahí se intentó poner orden, pero las compañías sacaron una buena tajada. ¿Por qué? Porque esto es importante, que quiero que lo recuerden siempre. Un contrato de inversión, por ejemplo en el sector petrolero, por ejemplo en el sector telefónico, por ejemplo en el sector hidroeléctrico, es un contrato que funciona bajo un sistema. Yo te entrego la concesión, que ahora se llama delegación, y les voy a explicar por qué ese cambio. Un contrato de delegación, para que inviertas y explotes este campo, este proyecto, 20 años, pongamos un ejemplo. Entonces a los 20 años me devuelves, lo cual sería hermoso. Vamos a poner un ejemplo para que me entiendan. Yo tengo un terreno enorme, en Quito, en una muy buena zona, viene un constructor, y me dice, oye, ¿qué vas a hacer con tu terreno? No, ahí lo tengo, dámelo, yo construyo un edificio. ¿No tienes plata para construir un edificio? No. Verás, hagamos una cosa, yo construyo un edificio, y te voy a dar unos cuartitos por ahí en el edificio, para que tampoco te quedes en la calle. Y yo lo voy a construir un edificio de 10 pisos, y lo voy a usar, y gozar, y disfrutar durante unos 10 años, y en 10 años te lo devuelvo. Entonces yo analizo, digo, no tengo para endeudarme, no sé cómo construirlo, pero tengo el terreno, pues. En este caso tengo los recursos petroleros o tengo alguna cosa. Ok, acepto. Construye, pero verás, en 10 años, en el 2033 me devuelves el edificio, ya para que quede conmigo. Firmamos el contrato. Se acerca la terminación del contrato y entonces viene el pedido. Renovémoslo. ¿Cómo que renovémoslo? O sea, yo voy a seguir con unos 2 o 3 cuartitos del edificio cuando ya es hora de que me entreguen para que yo goce de todo, pues. Entonces, entregamos un campo petrolero. Del campo petrolero se ha explotado las reservas hasta aquí, pero todavía hay más reservas, pero ya llegó la hora de que me entreguen el campo. Voy a poner el ejemplo de Rodrigo Borja Ceballos. La Texaco fenecía el contrato y a Rodrigo Borja lo presionaban con los medios de comunicación todos los días. ¿Cómo le van a dejar salir a la Texaco, una empresa de primer nivel? Y el Estado y los guandungos de Petroecuador, ¿qué van a poder manejar esa empresa? Rodrigo Borja Ceballos se paró firme y dijo, yo no lo estoy votando a la Texaco, lo que pasa es que el contrato termina y tiene que irse a la Texaco. Ya cumplió con su periodo, sacó sus utilidades, gracias. Se hizo cargo CEPE, que ya estaba trabajando en el sector petrolero en otros campos, y no pasó nada, porque nos decían que es dificilísima esa tecnología, esa era una tecnología espacial, que los ecuatorianos, ¿qué vamos a poder manejar esos campos? Lo mismo dijeron con la occidental. Entonces pasa lo mismo en estos campos de ahora, en donde la empresa ya amortizó sus inversiones, pero no solo las amortizó, sacó una ganancia, pero fíjense ustedes si hay aquí un economista, ojalá hubiera, tenían tasas internas de retorno de sus contratos del 220%, eso no se ha visto en ninguna parte del mundo, y entonces tenían que irse, pero entonces quedaron negociando por lo menos que les extiendan el contrato, contratos que se vencían ya mismo, cuando incluso hubiera sido beneficioso a más de un contrato decirle, si falto 1 o 2 años, sabes que no te topo nada, pero ándate, porque me queda el campo, pues. Me queda el campo ahora sí para gozarlo yo y tener el 100% de la renta. Entonces, se fue Repsol YPF, hace pocos días, Repsol. Se fue Repsol en estos días, fines de diciembre. Y se quedó una empresa petrólea para ver cómo pescaba el río revuelto y le dan una prórroga del contrato. El gobierno les dijo que no, pero no descarta licitarlo. Oye, es un campo que lo manejan con un dedo la gente de Petroecuador, con un dedo. Entonces, ¿por qué entregar un campo nuevamente para recibir menos renta? ¿Por qué? Porque hay intereses creados. ¿Por qué no se hizo nada en el Golfo de Guayaquil durante toda la administración de Moreno y parte de la administración de Lazo? No se hizo nada. ¿Para qué? Para ir generando las necesidades y generar la necesidad de importar gas natural. O sea, todo es prefabricado.
Entonces, modificando la ley de contratación pública no es suficiente, porque hay cosas mucho más sutiles que no se las ve, y que uno cuando las ve, se da totalmente cuenta de lo que hay que hacer, e incluso un llamado súper cordial, porque con ustedes quiero tener la mejor relación. Por ejemplo, el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional, no miró un caso que era como para tostarlos como tostado. El tema del incendio de turbo generador de la refinería Esmeralda se produjo el 29 de julio del 2017, gobierno de Moreno. Una refinería nunca se conecta con el Sistema Nacional Interconectado. La auditora que auditó en este caso el tema de las refinerías Esmeraldas dijo, hay que comprar el turbogenerador urgentemente. Y no les dio la gana de comprar un turbogenerador que no valía más de unos 25 millones de dólares. Se produjo luego, en el 2020, un incendio del compresor de la unidad de FCC de fluido catalítico de la refinería, que hizo que la refinería trabaje a medio gas 17 meses. 17 meses de lucro cesante afectado, con una refinería trabajando a medio gas. Que era como para que los revienten con una fiscalización. ¿Qué hicieron la Asamblea? No, ni siquiera supieron qué es lo que pasó con el caso de la refinería, porque estaban metidos en el tema, que yo no lo defiendo a Correa por si acaso, pero el tema era el anticorreísmo, y era lo único que les preocupaba, amanecer y acostarse con el anticorreísmo. Oye, pero los que están haciendo diabluras. Entonces, hay cosas que van mucho más allá, y yendo al caso concreto de lo que nos ocupa. A ver, tenemos el decreto 1051 que una de las asambleístas sí lo citó. El decreto 1051, porque aquí es un tema bien raro, que por ejemplo, ahí nomás le estoy dando una pista hermosa para que lo investiguen. Funciona en este tema en el Ecuador. El decreto 1051, publicado en el tercer suplemento del registro oficial 209 del 22 de mayo de 2020. Y entonces este decreto tiene que ver con la EMCO, con la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas. Y según este decreto, por ejemplo, dice, la EMCO, la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, tiene por objeto planificar, articular, o sea, la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, planificar, articular, coordinar y controlar las políticas y acciones de todas las empresas públicas, sus subsidiarias, filiales, agencias y unidades de negocio, constituidas por la función ejecutiva. Pero viene la pregunta, y ustedes la conocen porque son asambleístas, ¿qué prevalece, una ley, un decreto o la Constitución? ¿Qué dice la Constitución? Y prevalece por norma del 424 y 425 de la Constitución. Artículo 154 de la Constitución. A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde 2.1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativos que requiera su gestión. Entonces, se limpian con el artículo de la Constitución y se crea esta Empresa Coordinadora de Empresas Públicas con un decreto de Moreno que desnaturaliza totalmente el tema y le pone a funcionar un sistema que no tiene nada que ver con lo que está dispuesto en la Constitución. Y el directorio de esta empresa coordinadora está presidido por un delegado del presidente de la República. Escuchen esta palabrita, delegado del presidente. No es que apareció ayer Hernán Luque Lecaro, que no lo conocían, delegado del presidente. Y aquí hay una figura en el derecho, que el que delega una facultad responde por la delegación que hizo. Porque no es que, y eso pasa también en los contratos. El que ejerce el que da esa delegación tiene que responder, y él lo delegó a Hernán Luque Lecaro. Pero que presida el directorio de coordinadora de empresas públicas. Luego otro delegado de la Secretaría General de Gabinete de la Presidencia, y por último el secretario técnico de Planifica Ecuador o su delegado. Y son atribuciones del directorio aprobar políticas y lineamientos políticas que tengan por objeto la estandarización de la gestión, calificar la idoneidad de los gerentes generales y liquidadores de las empresas públicas. O sea, que si hay una empresa dependiente del Ministerio de Energía, ¿quién califica la idoneidad del candidato? La empresa coordinadora, que es como que le dice al mismo ministro de Energía, le dice, vos no tienes vela en ese entierro, yo soy el que te pongo el gerente. Entonces, voy a poner un ejemplo, una persona que se diga, que se quiera, que se estime en un mínimo grado, no acepta ese ministerio. ¿Para qué va a aceptar si el que va a mandar en mi empresa, la que está bajo mi coordinación y mis políticas, como dice el 154 de la Constitución de la República, me lo va a manejar una persona que me lo nombre el directorio de la EMCO y sean los que califiquen a quién nombrar y a quién no nombrar? Entonces, esto es importante verlo porque esto, además de ser violación de la Constitución, demuestra un hecho que es importante. ¿Para qué se crearon este tipo de EMCO? Esto fue un parto de los montes crear esto, y peor con las reformas que se hicieron luego. Dice la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para el caso de empresas creadas por la función ejecutiva, que es el caso de Petroecuador, de SL y de todo, el presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas presidirá este directorio, o su delegado permanente que lo presidirá. O sea, el presidente de la EMCO es el que participe en el directorio, artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Y luego, como segundo miembro, el titular del ministerio del ramo correspondiente, su delegado, y tercer miembro, un delegado de la Presidencia de la República. O sea, ahí nomás hacen 2-1. Digamos que el ministro no está de acuerdo. Entre el presidente de EMCO, que es delegado del presidente de la República,
y el otro, que es otro delegado del mismo presidente de la República, ya hicieron la fiesta, pues. Si no entendemos el tema tan sencillo, y entonces viene el tema. O sea, todo está debidamente preparado. Entonces, ¿qué pito juega un ministerio para controlar las políticas públicas y la rectoría de las políticas públicas? Ninguno, pues. Entonces, ¿por qué estaba Hernán Luque Lecaro allí? Porque sabía que lo pusieron. Por eso hay dos tipos de personas cuando rezan. El que dice, Taita Diosito, dame tal cosa. Y el que dice, Taita Diosito, no me des, ponme donde hay. Entonces lo pusieron donde hay. Pero no es que le salió el tiro por la culata y este hombre no funcionaba y que ya le perdió la confianza. Para eso lo colocaron. Para eso lo colocaron allí. Entonces es así. ¿Y recibí instrucciones de quién? Del secretario general de la administración, pues. Y otra cosa, si él decidía hacer tal o cual cosa porque estaba empoderado, o sea, las figuras decorativas, los ministros. Yo digo, no les da vergüenza ser ministros cuando no tienen poder. El ministro Santos, en una entrevista de hace 2 meses, le decían sobre la corrupción de Petroecuador, dijo, yo no puedo hacer nada porque esto lo maneja la EMCO. Esto está textual en una entrevista. Entonces, este es el sistema que se armó, pero viene la siguiente pregunta. Digamos que lo nombran Hernán Luque Lecaro. Y entonces viene el tema. Él podía solito tomar decisión sobre con quién contrate la empresa CL, Glacenel, Propeco, lo que sea, y Petroecuador y todas las empresas. Él podía, solamente pensando desde su escritorio. Tenía que hablar con el gerente que él mismo colocó y decir, ayúdame. A su vez, el gerente, ¿qué tenía que hacer? Armarse de un equipo que le obedezca, que es la comisión de contrataciones, los de informes jurídicos, todas las cosas. Entonces, no es que el tema termine en Hernán Luque Lecaro, pues, sino que esto es mucho más grave. Entonces, ahí tienen un caso que es como para verlo. Primero, las contradicciones entre el decreto 1051 y la ley orgánica de empresas públicas. Y segundo, cómo se ve que los mismos ministros son figuras decorativas, porque ese es el poder. Recuérdense la ley de desarrollo económico, donde crean una instancia junto al Ejecutivo para que sea la entidad encargada de ellos decidir las alianzas operativas, las alianzas público-privadas. Cuando yo leí eso decía, pero qué clarito que se ve, que se llevan a la oficina de al lado del presidente para de esa manera desde ahí controlar qué es lo que van a hacer con esto que llaman alianzas público-privadas. Entonces, arman una estructura a propósito para saber cómo esa estructura la ordeñan y le sacan el mejor rendimiento. Entonces, que estaban allí y que se les escapó y que no sabían qué hizo. Pero aquí les voy a dejar otra pista que es importante. A ver, el Estado ecuatoriano, y esto no es ahora, pues esto fue creado hace por lo menos unos 73, un poquito más, unos 47 años debe tener. Se dictó la ley de reserva de carga. Ley de reserva de carga, mediante la cual Flopec es la única que tiene el monopolio del transporte de buques que tengan combustibles o tengan petróleo. Entonces viene el tema. O sea, tiene el monopolio Flopec, pero sucede que de los barcos que tiene Flopec, la mayoría son arrendados o puestos por un socio que yo hasta ahora no sé quién es, pero parece que es una empresa, Pero entonces, ¿qué pasa bajo el paraguas de este monopolio que le dé el Estado con la ley de reserva de carga a Flopec? Sucede que la empresa recibe el monopolio pero lo traslada a los arrendatarios. Entonces diga, no puedo, pues, porque en tantos años debería tener una flota de Padre y Señor nuestro Flopec, pues. Pero incluso en Flopec hay intereses creados de gente privada que están ahí dentro, porque no es una institución propiamente del Estado. Primero comenzando porque los que están en el directorio son marinos retirados muchas veces, que no tienen ni siquiera que ver con la función. Pero ahí están, y son los mimados. Entonces, corrupción hay, donde ustedes pongan el dedo. Entonces, todo esto se lo ve a la luz de lo que sucede en este país. Y que se buscan 1001 motivos. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si va a contratar la construcción de lo que son las instalaciones de gas en Pascuales unidos con Monteverde. Y entonces, miren lo sutil, miren lo fino que son para comerse un proceso, porque les interesaba seguir manteniendo el sistema de abastecimiento con el buque Madrina, porque de ahí recibían lo que estaban recibiendo. Entonces dijeron, el presupuesto referencial es tanto, son 91 millones de dólares, 96 millones de dólares. Viene el concurso y una empresa de primer nivel en el mundo, la mayor productora de gas del mundo, que se llama Gazprom, de Rusia, oferta más o menos 190 millones la construcción de todo esto, año 2006. Entonces, ¿qué dice? Miren esto que tiene una lógica. Le dicen al país, declaramos desierto. ¿Por qué? Porque el presupuesto referencial dice 96 y la mejor oferta es de 190. Lógico, cualquiera de ustedes dice, me parece bien. Pero abren el otro concurso y terminan adjudicando en más o menos 300 millones. Entonces, no contraté en 91 porque me ofrecen en 190 porque el presupuesto referencial era 91. Pero cuando contrataron en 350. Entonces, hay que hacer seguimiento. Y yo les invito a otro tema, que lo he visto en la historia constitucional del Ecuador. La Cámara, en este caso la Asamblea Nacional, tiene que recuperar y poner en vigencia todos los días su calidad de fiscalizadora.
y botar al traste todas esas acusaciones de la conspiración, que no sé cuánto, y que atentan contra el poder, porque mira que hasta reunidos que crean la comisión ocasional para esto. Ustedes son una de las patas de la mesa, que están encargados de legislar y fiscalizar. Y ustedes no solamente que deben hacer uso de lo que tienen, sino potencializar esa fiscalización. Le guste o no le guste al gobierno de turno, porque ese es su papel. Y también que deberían tener tal vez hasta una organización especializada interna en la fiscalía que les ayude, con por ejemplo un centro de documentación, etc. cosas para que cuando digan, quiero ver el contrato tal, quiero ver esto, quiero ver, o sea, no tengan que estarlo buscando, sino que recurran. Qué bueno sería que la Asamblea tenga un centro de documentación, de abastecimiento de información, porque el ser humano no los tiene. Le lanzan la consulta sobre extradición y no se dan cuenta a nadie que hemos suscrito a la Convención Interamericana sobre Extradición, en donde dice que las personas tienen que ser juzgadas en donde cometieron el delito, que es el principio de territorialidad de la ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues? ¿De qué estamos hablando? Tiene que haber un centro de información y de documentación que les facilite hacer mejor su trabajo, porque no pueden ustedes renunciar, que este ha sido el tema de toda la vida. Es que están conspirando. ¿Conspirando con qué? Hay un viejo, perdónenme si me permiten un chiste. Dicen que el hijo le decía al papá y a la mamá que el profesor lo martiriza. Y entonces, como son así los papás, dijeron, vamos a la escuela para ver cómo te martiriza este profesor, y si no, pedimos su salida. Y el profesor les dijo, no, yo no hago nada con el niño. Si quieren, siéntese para que vean cómo es una clase. Y comenzó la clase, al final comenzó el profesor y le dice, a ver el niño, a este niño, pasa al pizarrón, vamos a hacer una regla de 3. Y les regresó a ver a los papás, ya ven cómo me martiriza. Oye, te están pidiendo que hagas lo que tienes que hacer, nada más. Aquí no hay ninguna cosa del otro mundo. Entonces, ustedes no tienen que dejarse comer el cuento que son conspiradores. Antes decían que el vicepresidente es conspirador, y ahora en la Cámara los conspiradores. Y no a los antipatria son los que van a votar no por la consulta. Y son los corruptos los que están a favor de la extradición. No, señor, si el tema de la extradición es de una profundidad enorme, no es un tema así nomás, es de una profundidad enorme. Desde 1900, miren ustedes, perdónenme que me salga del tema. El canciller Holguín le dijo al país que Rafael Correa, para beneficiar a los narcocriminales, a los narcodelincuentes, los blindó constitucionalmente con la extradición. Esto lo dijo a finales del año anterior. Desde la Constitución de 1946, de lo cual ya son 54 más 22, 76 años, que existe la figura de la no extradición en la Constitución del Ecuador. Entonces, por favor, lo que necesitamos es informarnos, investigar, y no dejarnos tomar del pelo. En el tema del Procurador General del Estado, este es un tema repugnante que hubo en la anterior administración de la Procuraduría y en la actual. El Procurador General del Estado es el abogado del Estado, que tiene que defender al Estado con uñas y dientes. Y sucede que Íñigo Salvador mandó un proyecto, ustedes lo pueden recuperar ahí, es un proyecto de ley de repetición, que si alguien, por no atender los pedidos de una compañía transnacional que tiene un contrato con el Estado, trae como consecuencia que la empresa nos demande arbitraje y nos gane, tiene que responder con sus bienes el trabajador, el servidor público. Entonces viene el tema, si un servidor público tiene que controlar la ejecución de un contrato y tiene dos disyuntivas, le digo a la compañía, me estás fallando, me incumpliste, no me entregas las cosas a tiempo, me estás causando un daño. Y si la compañía se va, y el arbitraje nos van a ganar porque nos van a ganar, porque está armado para ganarnos. Entonces sucede que el funcionario va a responder. Entonces, ¿qué está provocando con esa ley? Que tengamos funcionarios públicos, no como los que decía el doctor Córdoba, que defiendan el interés. No, que tengamos funcionarios públicos castrados, que no hagan absolutamente nada para defender el interés del país. Y antes de posicionarse el actual procurador del Estado, antes de posicionarse dijo, voy a ejercer el derecho de repetición contra los que han perseguido a las compañías. Se refería a los contratos, a la caducidad del contrato de Occidental y el tema de Perenco, que son casos repugnantes. ¿Qué es eso? Y llegó a ser procurador. O sea, esto es un poco lo de la puerta giratoria, pero vista de otra manera. O sea, entras porque dentro de la Procuraduría, lo que tienen que poner atención en la Procuraduría no es a toda la institución, porque la Procuraduría tiene gente muy competente en otras áreas, pero pónganle atención a la Dirección de Patrocinio Internacional, que es la que maneja al revés de la razón generalmente los arbitrajes, donde nunca pegan una, porque también eso es parte, a veces dejarse meter un gol, o 2 o 3 goles, eso es parte de los beneficios que se reciben. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta, no solamente la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que claro, pueden hacer reformas, pero si no entendemos que aquí hay un órgano a nivel constitucional, que es el órgano fiscalizador por excelencia que se llama Asamblea Nacional, y que tiene que levantar la cara y decirle a cualquier gobierno, yo soy asambleísta, y a mí no me van a pintar la cara. A mí no me van a decir que yo soy conspirador porque digo que están mal hechas las cosas, y que no están bien hechas. Entonces, este es el tema, y que la justicia también camine, porque también ahí hay corrupción. También ahí hay corrupción, y hay corrupción al más alto grado. ¿Cuándo? Cuando se dictan fallos que son incomprensibles. Cuando llegan a la función pública gente que no tiene que hacer allí, y obviamente defendiendo intereses particulares generalmente. Entonces, todo eso, ustedes tienen que empoderarse, porque además son el primer poder del Estado. No son el segundo es el Ejecutivo.
Cuando Montesquieu, que es el creador de esta estructura de división de los poderes del monarca, creó el legislativo, es el primer poder del Estado, y no les van a pintar la cara. Y peor les va a pintar la cara un juez de cualquier nivel, que viene a ponerles orden y a decirles esto no se hace o esto sí se hace. Y aquí les voy a manifestar una cosa que esto ya amerita una urgente atención, porque es un tema gravísimo. El tema, déjenme ver si lo tengo aquí. No, no está aquí, pero espérenme un segundito, por favor, no se vayan, que solamente estoy buscando, estoy sin luz. Sí, estoy con luz. Ojalá no se vea borrado. Esto es gravísimo, gravísimo. Toachi Pilatón. Miren lo que acaba de pasar, esto es más fresco que el pan. Más fresco que el pan. La empresa, escuchen estas siglas, la empresa CWE, que es la Construchina, empresa china para variar, empresa constructora del proyecto Toachi Pilatón. Primero les explico, el proyecto Toachi Pilatón está contratado para que genere 254 megavatios de potencia, 254. ¿Saben cuántos está generando? Tiene 3 centrales, Sarapullo de 49 megavatios, Ayuriquín de 204 y la mini central Toachi que tiene 1.4 megavatios. Solo funciona Sarapullo, que es el 19.6% de la generación contratada. O sea, solo con eso, usted se puede dar cuenta si la empresa china cumplió con el contrato. O sea, la quinta parte de la generación es lo que están obteniendo con esta empresa que ha hecho diablura y media en esto. Y sucede que acaba de dictar una acción de protección, una jueza, y en esta acción de protección, la jueza de San Borondón, Larissa Ibarra, impide a la CELEC ejecutar la garantía. O sea, esto es una acción de protección. O sea, esto es un manoseo de las acciones de protección. Y esto servía para que con esto se terminen obras civiles pendientes e inconclusas que dejó la empresa china y que son necesarias para la instalación de los equipos electromecánicos. Entonces, pero no solamente esto, sino que además CELEC dice deberá abstenerse de pedir al Servicio de Contratación Pública, CERCOP, de declarar como contratista incumplida al CWE. Por Dios, ¿en qué parte existe la potestad de una jueza de impedirle a una institución del Estado que ante evidentes incumplimientos del contrato declare terminado unilateralmente el contrato, si eso está en el Sistema Nacional de Contratación Pública, y una jueza está por sobre eso? ¿Qué intereses tendrá esta jueza de San Borondón que viene a hacer semejante barbaridad con este tema? Y entonces, pero es un proyecto que está lleno de fisuras, de asentamiento de obras y problemas de funcionalidad. Entonces, frente a esto, ¿qué más claro? Esto no es un caso de corrupción. Pero originado ¿de dónde? De la justicia que manosea este tipo de acciones de protección, que dicho sea de paso, aquí viene una sugerencia. La acción de protección debería estar a cargo de jueces constitucionales, que dependan a su vez de la Corte Constitucional, porque no puede un juez de la familia, por ejemplo, conocer una acción de protección constitucional, pues. Entonces, tiene que eso modificarse. Hay reformas en la Constitución que ameritan reformarse, pero no las que solamente son para captar el poder. Entonces, esto de la acción de protección ya se pasan de límite, porque eso no tiene nombre. Y entonces, la corrupción es como ustedes la miren, pero está en todo lado y siempre saca réditos de todo tipo. Pero parte de la corrupción también es la forma como funcionan los medios de comunicación tradicionales, que en vez de difundir noticias a veces son lobistas. O sea, siempre están a favor de invitando a una persona para que les diga, ¿y usted cree que se debe entregar a una empresa privada tal proyecto? Pero claro, ¿no ve que esto el Estado no puede hacerlo? No tiene dinero, no tiene técnicos. ¿Por qué le dan esa tribuna? Porque están con una empresa acordados para generar el proyecto y de esa manera ayudarles a que tengan el contrato. Son lobistas muchos de ellos. Entonces hay que entender por qué manejan de esa manera disimulada muchas de las entrevistas y muchos de los temas que manejan. Entonces la corrupción tiene 1000 caras. No solamente es el Sistema Nacional de Contratación Pública, tiene 1000 caras. Entonces de esa manera van posicionando temas. Por ejemplo, sucede que los empleados públicos, los servidores públicos, son retardados mentales, no tienen competencia, no saben hacer nada. Eso decían con el campo del occidental. El primer cuestionamiento que decían, pero ¿cómo les vamos a dar a Petroecuador si esos tienen una tecnología especialísima? ¿Qué pasó? El occidental se fue. E incluso no les entregó los softwares de producción, lo mismo hizo Perenco. No les entregó. Y Petroecuador, sin tener los softwares, sacó adelante ese campo y lo terminó produciendo. Entonces, hay contratos que también son leoninos y que son negativos. Verán, en vez de estar buscando una comisión con varios contratistas, mejor me pego una sola comisión de una sola. Es lo mejor, entonces no estoy lidiando con una compañía que cuánto me das con otra compañía. Entonces, determinados contratos se los utiliza para que den servicios múltiples, pero están botando abajo a la empresa nacional que hace. Y otro tema de corrupción, que es grave, y anótelo. Las empresas transnacionales que vienen, se ganan una millonada, pero contratan empresas nacionales para ejecutar la obra. Y entonces, la pregunta que me dio, ¿y por qué no le contratan a la nacional? Nos cuesta menos. Pues. Incluso han llegado a quebrar empresas nacionales porque cobran del Estado y no les pagan.
Entonces es otra forma de corrupción. Y siempre estamos pensando que los contratistas extranjeros siempre son más caros. ¿Cuál es una forma de valorar a una empresa interna, a una empresa en su ejecución? Escuchen esto, en los costos. Un día yo tuve una discusión cerrada al más alto nivel, yo no pertenecía al gobierno, pero ahí estaba lo más graneado del sector e incluso políticos. Y entonces hablaban mal de Petroecuador todo el mundo. No, es que tiene muchos empleados, es que tiene muchísimos empleados, y en verdad tiene una plantilla alta. Y yo les dije, al concluir esto, porque yo fui el último en hablar, y ahí sí se callaron todos y chao, ahí se fueron a la casa. Y les digo, oye, ¿no les parece raro que Petroecuador, con mucho más empleados de los que debería tener, tiene costos de producción de petróleo más bajos que los de las compañías petroleras privadas? Entonces, para mí, ¿quién es más interesante para mí para que maneje el petróleo? Petroecuador, porque así tenga más empleados, es más barato. Y cuando se les entrega en concesión algo o alguna cosa, inflan los costos. Por ejemplo, y esto sí, por favor, les pido, por decencia y por defensa del país. Este año se fenece el contrato del oleoducto de crudos pesados. Este año. Y están que se mueven, no descansan para ver cómo les renuevan el contrato, a cuenta de qué. Si tiene que revertir al Estado esas instalaciones, tienen que revertir sin costo alguno. Y entonces se mueven para decirle al país, pero es que no tenemos para el mantenimiento del oleoducto, ¿cómo que no tienen? Pero sí tienen para pagar tarifas altas cuando transportan crudo con OCP. Además, el contrato, ese oleoducto es nuestro este año. Es nuestro, pero van a ver las travesuras que van a hacer este año para tratar de recuperar ese oleoducto. Eso es corrupción, pero corrupción a lo grande. Y hablando del oleoducto, verán la corrupción. Esta es la corrupción, no la corrupción chiquita. Esa miniatura que no sé qué, que no sé cuánto. Cuando fue presentar la solicitud de autorización para construir el oleoducto crudos pesados en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, se presentó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército con una super oferta de $520 millones. Y presentó una oferta de $795 millones, OCP limitada, que es a la que le dieron la autorización. Ahora, ¿cómo le daban a una que ofertó 795 y otra que ofertó 520? Entonces, el informe legal, si ustedes quieren, yo me acerco a ustedes y les entrego. El informe legal, que lo firmó Bernardo Tobar Carrión, nombre y apellido. El informe legal dijo que no se podía contratar con el Cuerpo de Ingenieros porque no tenía personería jurídica. Cuando había suscrito como 400 contratos con el Estado antes de eso, y en esos días, en el gobierno de Noboa Bejarano, habían firmado 2 contratos para la construcción del paso lateral del río Babahoyo y el contrato de plataformas de producción de petroproducción. Pero no tuvo personería jurídica para que le entreguen la autorización de construir el oleoducto a un precio mucho más bajo. ¿Y saben cuánto costó ese proyecto? $1.405 millones. Tres veces lo que hubiera costado con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que lo hizo una empresa privada, pero que lo amortiza con las tarifas. Entonces no es que la empresa metió la plata y no sacó nada, lo amortizó con las tarifas. Entonces, este es un tema, por ejemplo, de interés nacional, que es un tema que ustedes no pueden dejar pasar este año. Eso tiene que manejarlo el Estado, porque ya el Estado entregó la concesión, ahora tiene que revertir la concesión. La figura de la reversión, por si acaso, está contemplada en la ley de hidrocarburos y está contemplada en el contrato. Entonces, pero ustedes van a ver cómo comienzan a hacer maromas, a ver cómo es que es importante la participación de la empresa internacional. Y entonces, ¿dónde queda la disposición con la que comencé 339 de la Constitución? Que hay que favorecer la inversión nacional, cuando lo que hay que hacer es más bien invitar a los nacionales que se metan a invertir, porque lo que más necesita el Ecuador es empleo. Y los grandes empresarios de este país, en vez de creer en el Ecuador y generar fuentes de trabajo, sacan la plata al exterior. No solamente el que sabemos, sino otras personas más. Entonces, tenemos que creer en el Ecuador. Y tenemos que creer en nuestra gente, porque es gente súper capacitada para manejar, como siempre lo hemos hecho. Miren, por ejemplo, esas renovaciones de contrato misteriosas. Un día de esos se fue a Estados Unidos el presidente y se entrevistó con Carlos Slim, el principal de Claro. Y no tuvieron ni la desvergüenza. A la semana que volvió dio la orden de que se renegocie el contrato con Claro. Y esto tiene bien el tema, ¿en qué norma jurídica existe el que se tiene que renegociar un contrato? Terminado un contrato, tiene que, incluso así se quiere entregar al sector privado, tiene que armarse un nuevo proceso licitatorio. Y los renegociaron. ¿Qué mejor prueba quieren ustedes? ¿Quién es en este gobierno? Entonces ahí tienen. Entonces, corrupción. Aquí nos podemos amanecer hablando de todas las barbaridades que hacen. Pero eso no se resuelve solo con la ley, sino con una asamblea que, como decía Jaime Roldós Aguilera, tengan el un ojo abierto y el otro cerrado. Así duerman. Porque aquí se duermen un segundo, cuando amanecieron ya no hay nada. Entonces, hay que ponerse las pilas. Y la asamblea tiene que hacerse respetar a como dé lugar, para que entiendan los gobiernos de turno que la Asamblea Nacional hay que respetarla. Y no es que de entrada medio llegan al poder, ya ningunean a la Asamblea. ¿No hizo el presidente Lazo la prohibición a sus ministros de concurrir a la Asamblea? O sea, ¿quién ha hecho eso en este país? ¿Quién ha tenido esas agallas? ¿Acaso no ayer no declaró el ministro Jiménez que el presidente no concurriría a esta comisión que ustedes están presidiendo? ¿Y por qué no concurren? ¿Por qué ese desprecio? ¿Por qué no, con el que nada debe, nada teme? ¿Por qué no concurren? Porque saben que esto se les va a ir abriendo.
el tema, porque no es un tema como ellos pensaron que había que cerrarlo. Por eso ya prácticamente lo lanzaron a su suerte a Danilo Carrera cuando dijo, cada quien que asuma su responsabilidad. Ya, ese momento dijo, ve hermano, te fregaste, porque yo tampoco me voy a cargar con todo el muerto. Entonces, la Asamblea Nacional está para cumplir un papel importantísimo, no solo legislando, porque el gran problema del Ecuador es que todavía dicen, falla la seguridad, hay que dictar una nueva ley de seguridad, falla una nueva ley. No, el problema no solamente son leyes, el problema es fiscalizar, el problema es mirar los órganos de control si cumplen con sus funciones. Eso es importante. Miren, por ejemplo, la pregunta de la Fiscalía. Consejo de Fiscales, ¿para qué? El Consejo de Fiscales es para que juzgue los actos e incluso apruebe el ingreso de fiscales y los sancione cuando ha cometido alguna falla. Pero el Consejo de Fiscales lo va a nombrar la fiscal. Y entonces, si la fiscal nombra el Consejo de Fiscales, van a poder ese Consejo de Fiscales cuestionar a la jefa algún dislate que ha cometido en algún dictamen que ha dado. O sea, veamos el fondo. Si el fondo es increíble. Entonces, pero yo les animo, de cualquier partido político, movimiento que sean, por sobre eso ustedes son asambleístas. Y ustedes son el poder, ustedes representan al pueblo en el ejercicio de su soberanía. Y ustedes tienen que hacerle entender a la gente y al Poder Ejecutivo que ustedes son el primer poder del Estado, no son el segundo. Por eso incluso miren esto, todas las constituciones, desde el comienzo hasta la actual, cuando ustedes abren la Constitución, ¿cuál es la primera función sobre la cual se dictan las normas correspondientes? La función legislativa, después la ejecutiva, después la judicial y después las otras funciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, fiscalizar. ¿Le guste? A quien le guste, pues ustedes tienen que salir y tienen que más o menos repartir la regla diaria. La mitad legislar y la mitad fiscalizar. Porque los tienen solamente embotecidos con el tema de legislar. Fiscalicen y sienten precedentes. Sienten precedentes en defensa del interés nacional. Porque para eso los eligieron. No sé si hay alguna pregunta y usted las órdenes. Muchísimas gracias, doctor Augusto Tandazo. Sin duda, hoy usted ha dado una cátedra con un amplio conocimiento que nutre a esta comisión y que esperamos que representantes del Ejecutivo también hayan escuchado todo lo expuesto por usted el día de hoy. La verdad, infinitamente gracias.